911, ¿dónde es su emergencia? Muchas gracias por acompañarnos este 21 de agosto del 2019 al Rescate del Alma. Nuestro texto lema es el Salmo 9:11, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Este ministerio es de nuestra iglesia amada Ágape, que se encuentra en Ignacio de la Llave 1002, y tenemos el gusto de traerles hoy la palabra de Dios, la cual es nuestro fundamento, en la cual encontramos refugio y el aliento que necesitamos para cada momento de nuestra vida. El tema de hoy es sediento de ti. Es el tema que queremos continuar hablando de Nehemías capítulo 8 en nuestro estudio que hemos tenido capítulo a capítulo de este libro, que ha sido de mucha bendición para mí, para cada una de las personas que les hemos compartido este tema, y la palabra de Dios siempre es buena. ¿Cómo buscamos a Dios? Ese es el tema. ¿Para qué lo buscamos? ¿Qué encontramos? ¿Qué bendición disfrutamos? ¿De qué manera uno puede encontrar en el Señor ese refugio y la palabra de Dios? Eso es lo que estamos tratando hoy. Bien, quiero pedirle también que por favor nos escriba, pues queremos con mucho gusto, si tiene usted alguna petición, queremos orar por usted, queremos rogarle a Dios que según su buena voluntad actúe en su vida, para que conforme su designio encuentre usted refugio, la sabiduría, o enderece nuestros pasos si es necesario. Con ayuda de Dios hay bendición. Descanse en el Señor. Con mucho gusto oraremos por usted si le parece bien la petición que usted nos diga. También queremos pedir al Señor que el Señor bendiga este programa, y quiero pedirle que por favor también nos escriba un texto para terminar. Con mucho gusto terminaremos con el texto que usted nos indique. Mi nombre es Jonathan y le digo que nos invito a que nos acompañen en este programa para buscar a Jesucristo, que es nuestro rescatista bendito. Que Él esté con usted. 911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Sediento de ti. Ese es el tema que estamos tratando en Nehemías capítulo 8. Gracias a Dios que ni nosotros, ni nuestros padres, ni nuestros hijos, conocimos la esclavitud. Espero que usted nunca la haya conocido. Bendito sea Dios. Tenemos en nuestras casas, tenemos cadenas en las cuales nuestros portones, nuestras rejas, alguna ventana la aseguramos así. Nuestros tanques de gas en nuestra ciudad están encadenados seguramente, pero no más. Nunca hemos visto las cadenas en nuestras muñecas ni en nuestros tobillos. Nunca hemos visto a nuestra familia siendo pues llevada a golpes, arrastrados, mientras nosotros estamos siendo imposibilitados y ablandados a través de los golpes, la violencia que hay, porque es algo que sucede hoy, aún hoy 2019 en el mundo hay esclavitud. Y aún hay personas que dentro de su hogar se sienten esclavizadas, y es una manera de decirlo porque no sabemos en verdad, solamente lo hemos visto lo que es la esclavitud en algún documental, en alguna película, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Muchos nunca hemos visto un látigo, quizá solamente para arrear ganado, pero nunca lo hemos visto en vivo, ni menos en nuestra espalda. ¿Sabe? Los que disfrutan la libertad, muchas veces los que más la disfrutan son aquellos que han vivido en esclavitud. Si alguna vez ha estado internado días o semanas, sabe un poco acerca de lo que es estar encerrado y la situación que uno quiere salir. Sin embargo, es por nuestro bien, para que esté la recuperación ahí.
Pero cada uno de nosotros vive en nuestro interior una lucha contra la tentación, contra el enemigo que nos lleva a esclavitud. Y podríamos, usted sabe, el tema es hablar de Dios y del rescate que el Señor quiere dar, pero es que es en verdad así es el pecado, nos esclaviza, nos atrapa y nos lleva a que nuestro corazón se seque, que a través de las circunstancias que pasamos, aun porque sean muy felices, por dentro uno echa todo a perder por el pecado, por las tentaciones, por las malas conductas que tenemos, que por más que queremos dejarlas, nos creemos que nosotros controlamos esas rutinas destructivas y luego nos damos cuenta que no es así. Ya se encarnó en nuestra vida, de manera que ahora ellas son las que nos controlan. Por eso necesitamos buscar a Dios. Nuestro corazón está sediento del Señor. Usted sabe en su vida que necesita a Dios. Usted sabe que cuando estamos o felices o muy tristes o golpeados por la vida, necesitamos tener comunión con el Señor para fortalecernos en Él, para encontrar en Él la victoria, para salir de ese hoyo, poder emerger de los problemas que a veces nosotros mismos nos metemos ahí. Y por eso necesitamos buscar a Dios con necesidad, con el deseo de querer aprender de Él, de que corrija también el mal que hay en nosotros, que nos quite todo aquello que estorba, que sabemos que está mal, pero a veces nosotros no queremos, no es que no podamos, no queremos dejarlo. Bueno, con la ayuda de Dios está esa bendición. Por eso tenemos que buscar a Dios con sed. No solamente ir a la iglesia o a una reunión cristiana o escucharnos mientras estamos compartiendo, pensando en algo que nos distraiga, y por eso la palabra de Dios no nos va a nutrir de la manera que el Señor quiere, porque estamos distraídos, estamos ocupados en otras cosas, es cierto, pero cuando tenemos sed del Señor, cuando buscamos a Dios de corazón, Él sacia nuestra sed. Ese es nuestro tema, sediento de ti. Eso es lo que estaba pasando en Nehemías capítulo 8. El pueblo de Israel por fin había regresado a Jerusalén después de una esclavitud de más de 70 años. Ellos habían sido llevados deportados y en esclavitud, encadenados, amarrados, y sin embargo regresan a Jerusalén con la bendición de Dios, según la benéfica mano de Dios sobre Nehemías, que también se movió a través del rey Artajerjes para que pudieran regresar a Jerusalén, gracias a Dios. Y empiezan a construir ellos el muro. Estando ahí, lo que hace Nehemías es quitar la usura del pueblo, hacer a un caso todas aquellas maquinaciones, hacer a un lado todas aquellas maquinaciones de la gente extranjera que quería destruirlos, y antes de que empiecen a disfrutar el lugar y a extender sus casas, Él quiere que hagan un compromiso con Dios, que busquen a Dios de corazón. Y es en el capítulo 8 en donde aparece Esdras y él les empieza a invitar a buscar al Señor. Son 3 puntos. El primero lo estudiamos hace 15 días y solamente digo el nombre del primer punto, que debemos de buscar al Señor para convivir con Él sin obstáculos. Los obstáculos que vienen, las tentaciones, las distracciones. A veces estamos nosotros pensando en nuestro problema, sin darnos cuenta que Dios tiene la solución, y por eso no disfrutamos. Muchas veces vamos a la iglesia y salimos exactamente como entramos, preocupados o enojados o con problemas, y no nos dimos cuenta que cantamos acerca de la paz de Dios, que el tema que se habló era exactamente el que necesitábamos, que Dios instruyó a través de la oración y de su palabra al que iba a compartir la predicación, para que fuéramos nosotros edificados, y no salimos edificados porque estamos distraídos, porque llegó la bendición y estuvimos cerca de la bendición, al lado de la bendición, pero no en ella, y no la disfrutamos. Por eso Dios, primero hay que quitar todos los obstáculos y buscar a Dios de corazón. Segundo, y aquí continúo, ¿por qué debemos de buscar a Dios así, con sed? Para que Dios alimente el corazón. Esdras nos da este segundo objetivo y dice Nehemías capítulo 8 versículo 9, escrito está: Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dieron todo al pueblo. Eso fue lo que dijeron: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. El pueblo lloraba porque se daba cuenta que habían actuado mal.
Si leían las palabras de la ley, bueno, los primeros 2 mandamientos es acerca de la idolatría, no tener dioses ajenos delante de uno, y el segundo es no te harás imagen, ninguna semejanza, crear ídolos tampoco. Y era exactamente lo que estaban haciendo. En lugar de culpar a Dios, en lugar de decir tú nos abandonaste, Señor, y por eso fuimos a esclavitud, ellos reconocen en verdad con arrepentimiento que si habían sufrido era por su culpa. Nehemías era el gobernador. La gente estaba atenta escuchando lo que decía Nehemías y Esdras, y luego comienza a alzarse un sonido inesperado que se extiende por toda la multitud. La gente empieza a llorar en desesperación porque lo que escuchaban golpeaba sus corazones. Estaban atentos a lo que Dios decía. Y eso que probablemente estaban al aire libre. Les remordía la conciencia, su pecado. Se arrepintieron de ellos y elevan un gran clamor. Querían cambiar, querían seguir a Dios. Estaban viendo en sus propias vidas cómo Dios había sido misericordioso, que les permitió regresar a su casa. Es cierto, la mayoría de la generación aquella que era idólatra había muerto en esclavitud o en las guerras. Sin embargo, ahora la nueva generación comprende que había sido culpa de ellos y le piden perdón a Dios y están ahí llorando. Lo más gratificante fue cuando ellos deciden en ese momento obedecer la palabra de Dios, sea lo que sea el tema que sea, por muy hiriente que podríamos decir el tema que sea para mí, porque está señalando mi pecado. La palabra de Dios, le digo, si la palabra de Dios nos señala así, alabado sea el Señor que nos dice exactamente lo que necesitamos. Cuando usted va al doctor, no le dice: doctor, mire, quiero un tratamiento pero que no me interne, que no tenga que ver con inyecciones, que sea un tratamiento corto, que sea un tratamiento barato. Usted no le va así diciendo al doctor antes de que él lo empiece a examinar, no. Usted dice: doctor, pues vine para ponerme en sus manos, por supuesto en las manos de Dios, y lo que usted diga, pues Dios me provea y lo voy a hacer. Dios sabe exactamente lo que necesitamos, y lo que necesitamos es dejar nuestro pecado, dejar aquello que nos estorbe, porque eso es lo que nos roba nutrientes de nuestra vida y de alegría. Qué felicidad hay en el pecado, qué júbilo hay que permanezca, que se pueda disfrutar, que pueda uno convivir con la familia. Muchas veces ante el pecado no se ocultan esas cosas ante la familia. Se disfruta de cierto a solas o con los amigos, son ciertos amigos, no sé si se llamarle amigos a esas personas que encubren y que estás viendo que te estás yendo la desgracia tanto de salud como moral, como económica, y sin embargo ahí te están apoyando. No sé qué tipo de amistad es esa, pues destructiva es esa amistad. Necesitamos nosotros encontrar refugio en Dios para dejar todo aquello que nos estorba. El pueblo de Dios lloraba con angustia, y hay un texto que habla acerca de eso, de 2 tipos de tristeza, que es 2 de Corintios 7 versículo 10. Escrito está: la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que arrepentirse. 2 de Corintios 7:10. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Esa es la tristeza. 2 tipos de tristeza. La tristeza que viene de Dios, dice esta imagen, produce arrepentimiento y salvación, porque nos duele el pecado, porque nos damos cuenta de nuestra desgracia y que por eso mismo nosotros no podemos alcanzar la bendición de Dios. Nosotros mismos somos obstáculo para ella, que hemos ofendido a Dios. Pero esta tristeza viene cuando uno ama a Dios de verdad. Este arrepentimiento genuino viene cuando uno ha comprendido que por sus fuerzas no se puede. Por más que intentemos evitar a Dios, siempre llegamos a la misma conclusión. Hay desgracias, hay heridas. La risa que se obtiene después de hacer las cosas a nuestra manera es efímera, es hueca. Pero la tristeza que lleva el mundo, al pecar mucha gente se entristece al final, pero no con remordimiento. No está pensando en la siguiente vez prometo que no lo voy a volver a hacer, y cumpliéndolo. No puede, aunque lo promete, vuelve a caer. Muchas veces la tristeza que viene al pecar no es por hacerlo, sino porque nos descubren. En lugar de estar pensando mientras estamos ahí avanzando día tras día, decisión tras decisión, no es decir, debo de parar, estoy ofendiendo a mi familia, estoy ofendiendo a Dios, estoy ofendiendo por supuesto aún a mí mismo, a mi propio cuerpo lo estoy lastimando. No, ahí seguimos. El problema está cuando nos descubren. Mientras no nos descubren nos sentimos bien.
Esa es la tristeza que produce el mundo una vez que nos descubren nuestro pecado, pero a la siguiente oportunidad lo volveremos a hacer. Es más, hay un eslogan a nivel mundial en la ciudad de Las Vegas que es, bueno, nunca he ido a Las Vegas ni iré, que dice así: lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas. Y uno dice, oh, qué sabiduría, oh, cuánto hermetismo para que no se diga ahí lo que sucede. ¿Por qué? ¿Por qué se oculta algo ahí? Porque usted sabe, hasta con orgullo le dicen, la ciudad del pecado. El pecado aquí es, peca como quieras. Disfruta el pecado siempre y cuando tengas dinero, por supuesto, para pagar. Y nosotros vamos a encargarnos de que esto sea algo privado. No hay ningún problema. Luego, las desgracias, el dolor, la enfermedad, sobre todo, no hay bendición de Dios ahí, por supuesto. ¿Cuánta gente no ha muerto, se ha endeudado, ha llevado a su familia al desastre por el vicio, por apostar? No queremos, en verdad, no hace falta en verdad tener alegría cubriendo nuestros pecados. Lo que necesitamos es la verdad, la sinceridad de llegar a nuestras manos limpias a nuestra casa. Es cierto, con el trabajo, quizá no sean miles de millones de pesos los que llevemos a nuestra casa, pero con las manos limpias, con la frente en alto, con el sudor de nuestra espalda, haber llevado ese trabajo a nuestra casa es una gran bendición. La tristeza que produce el mundo produce muerte, lleva la depresión, y mucha gente en ese dolor, porque está harto de seguir llevando esa vida de destrucción, lo que hace en lugar de buscar a Dios es caer en depresión, y después de eso en las drogas, y después de eso busca suicidarse. Y miles lo han logrado y se han matado así. El pueblo de Israel en Nehemías está triste y levanta un gran clamor porque se da cuenta que ha pecado, pero busca una solución. Se da cuenta que ha pecado, pero que Dios los ama, y que si Dios nos dejó su palabra escrita, ellos estaban leyendo de la ley, si nos dejó su palabra escrita es por nuestro bien, porque nos ama. Nos deja el Señor un sistema de obediencia al Señor, en el cual si uno lo busca, ahí está la bendición de Dios. Es el Padre amoroso que nos dice qué es lo que debemos de hacer para que nos vaya bien. Son, podemos decir, estatutos, mandamientos, reglas del Señor, lo son, de acuerdo, pero que nadie lo obliga al Señor a seguirlo. Si quieres obedecerme, ahí está el camino de bendición. El problema está que a veces estamos en las cosas del Señor y estamos codiciando lo que hay fuera del redil. Estamos viendo aquellas aguas lejanas que se ven sabrosas allá en el valle, lejos del redil, en donde está, no nos damos cuenta que está rodeado de serpientes y de lobos. Lo que Dios nos ofrece es no solamente suficiente, es infinitamente enriquecedor. El pueblo de Israel está ahí con alegría, está buscando al Señor, y lo que ellos hacen es descansar en la palabra de Dios. Sigue ahí versículo 10, Nehemías 8:10. Les dice así, está hablando Nehemías: luego les dijo, id, comed grosuras, bebed vino dulce sin embriagarse, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Eso es lo que les dice Nehemías. El pueblo está angustiado por el dolor, pero lo que les dice Nehemías es: Dios nos ama, arrepiéntanse, no se queden con ese dolor, agradezcan por el perdón del Señor. Nehemías y Esdras exhortan al pueblo para que alegrarse, porque Dios es bueno, porque Dios los ha restaurado. Si han regresado de nuevo a su casa, a Jerusalén, a su tierra, es porque Dios los ha perdonado, si no seguirían de esclavos. Este era un día de acción de gracias, no de convertirlo en luto por el arrepentimiento y el dolor. No, era un día prolongado para agradecer al Señor por sus misericordias. Es cierto, las rebeliones habían sido grandes, pero más grande había sido el amor de Dios. Dice Romanos 5:20, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, y Dios eso es lo que hace en nuestras vidas. Por eso les invitan, repartan, compartan las porciones que ustedes tienen, obsequien lo que puedan, muestren esa gratitud en alegría. Cuando uno está alegre, uno quiere compartir lo que uno tiene en su bolsillo, lo que uno tiene por fin en su casa, con las personas que aman, no con cualquiera. Pero aquí dice Nehemías, compartan. Así es como él está diciendo.
Así es que qué bendición es que ellos se toman de la palabra del Señor para refugiarse en Dios y encontrar la bendición que necesitan cada día. Así ellos se ponen a repartir. ¿Qué opina usted de repartir? ¿Le daríamos a cualquier persona que pase frente a nuestra casa? Por muy desconocido que sea, por mucho que sea aquel vecino con el cual tiene tiempo sin hablarse, por el motivo que usted me diga. Nehemías dice, vamos a repartir todos. Romanos capítulo 12 versículo 8 dice de una manera en la cual si alguien quiere repartir debemos de hacerlo. Dice así, Romanos capítulo 12 versículo 8, escrito está, y 9. El que exhorta en la exhortación, así es como lo debe de hacer. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Repito, el que reparte debe hacerlo con liberalidad, de manera amable, de manera honesta, sin ser tacaño. Si lo va a hacer, debe de hacer de manera justa para todos. Hay muchos que solamente reparten o ayudan de manera altruista a la gente por vanidad. Véanme, yo lo hice, o por algún interés, quizá monetario después, no lo sé. Véanme, yo soy más grande que todos, imítenme todos. Hay gente que hace así. Hay otros que solamente dan a alguien para que ya no esté molestando, para que quitarse ese remordimiento que tiene ahí, en lugar de hacerlo de corazón, lo hace solamente por el deber. Bueno, toma ya y vete, ya no me digas nada, toma. Pero esto no pasaba aquí. Si alguien quiere repartir de lo que Dios le ha dado, que Dios nos ha dado mucho, y hay gente necesitada, es cierto, debe de hacerlo con liberalidad, con amabilidad. Dios nos ha dado su perdón. Y si Dios nos ha dado su perdón, debemos repartir también perdón. Es cierto, a veces hay gente que nos ofende. A veces hemos ofendido nosotros también. Tenemos que pedir perdón y hacer cuentas y pagar lo que hemos roto de ser necesario. Pero tenemos que repartir su perdón, su amor, la bendición que el Señor nos da. Ellos reparten con generosidad de lo que tienen. Este era un día para disfrutar. El obsequio, estaban obsequiando con generosidad, y eso embellecía este momento. Sin ningún egoísmo estaban compartiendo. Qué gran emoción, bipolar, una tristeza de arrepentimiento, pero al mismo tiempo también había un gozo por el perdón de Dios. Así estaban ellos y reparten grosuras. ¿Qué son las grosuras? Bueno, las grosuras no era cualquier parte de la vaca, por ejemplo, por decir, que se daba para comer. No era cualquier la espaldilla, no era la parte más selecta, el muslo, podríamos decir, de la vaca, la parte que más carne tuviera. Eso es lo que ellos repartían. Esta alegría llevaría a Israel a un pasaje central del libro, a una frase central del libro, que es esta, repito, en el versículo 10: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Esta es una frase central. Es cierto, el dolor por nuestro pecado es grande, porque el pecado ha sido terrible. Nuestra manera en la cual hemos ofendido a Dios ha sido terrible y nos merecíamos nuestro castigo. Pero más grande ha sido el amor de Dios y su perdón, que a pesar de nosotros, que muchas veces nos decían que éramos unos inútiles y así nos sentíamos. Otros nos decían, eres una basura, y nos decíamos, bueno, y nos comportábamos como basura, metiéndonos en algunas drogas o la gente que hace así, en algún vicio. Sin embargo, de ahí, del polvo, del fango, el Señor nos rescató, bendito sea Dios. Y otros que tuvimos la bendición de nacer en cuna cristiana no conocimos el fango, gracias a Dios. De ahí el Señor nos ha dado libertad, bendito sea Dios. Y aunque hemos visto en otras personas que han caído en esos lugares de que ya no se puede disfrutar el pecado y que ya los lleva directamente a la perdición, vemos como cuando uno le entrega el corazón del Señor, el Señor alimenta el alma y los fortalece y los saca de ahí, y les regresa el Señor a la familia, les devuelve el Señor la dignidad, y permiten ellos de nuevo venir a casa, a la iglesia, a buscar al Señor de la mano de su familia, por la bendición de Dios. ¿Cómo logra eso Dios? Solo porque Dios es bueno y misericordioso. El motivo de esta reunión que tenían los hebreos en ese momento era: nuevamente Dios ha tenido misericordia de Israel. Dios nos ha perdonado. Generaciones atrás habían visto cómo el pueblo se había rebelado y habían sufrido incontables veces, pero como si se arrepentían, Dios los perdonaba. Es cierto, el camino de la bendición es siempre ser fiel a Dios, y entonces no va uno a sufrir las consecuencias del pecado, pero
Si por desgracia caemos en las redes del mal, porque nosotros mismos nos metemos en ellas, hay perdón en Dios. Hay perdón en Dios y Él quiere restaurarnos. Es cierto, la vida no volverá a ser igual. Quizá quede alguna cicatriz en nuestro cuerpo, en nuestros brazos, en nuestro corazón, pero con la ayuda de Dios hay vida eterna, hay perdón. Ellos se sentían adoloridos por el pecado, con honestidad estaban pidiéndole perdón al Señor. Veamos algo que dice el profeta Isaías en Isaías 41, versículo 17. Escrito está: los afligidos y los menesterosos buscan las aguas y no las hay. ¿Qué es una persona menesterosa? Una persona así es alguien que necesita de lo vital para vivir, ya sea agua, ya sea comida, ya sea oxígeno. Una persona que está así desesperada, siente como la vida se le va. Los menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Pero dice el texto: yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Que quedaron afligidos y menesterosos, quizá por su culpa, sí, pero si me buscan, yo los voy a oír. En las alturas abriré ríos. Es difícil, es imposible que suceda un río en la altura, pues Dios lo va a hacer. Fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Ustedes conocen, en los desiertos no hay ese tipo de árboles, es solamente cactus y nada más. Alguna que otro helecho y hasta ahí. Pero Él lo va a hacer. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Los pinos se dan en lugares fríos normalmente. Bueno, Él lo va a hacer así, para que vean y conozcan, qué precioso, y adviertan y entienda todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Esa es la bendición. Dios da una segunda oportunidad a aquella persona que le entrega su corazón, por muy afligido que esté, por menesteroso que se encuentre. El Señor le da vida, el Señor hidrata su corazón. Si le entregamos así nuestro corazón sediento y golpeado, en el Señor está esta bendición, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto. Nehemías decía: esto se logró solamente por la benéfica mano de Dios sobre mí. Los hechos de Dios a través de su palabra, las bendiciones que Dios le ha dado a usted. Si ha buscado a Dios de corazón, usted es testigo de las bendiciones del Señor cada día. Es para que la gente conozca del Señor, para que adviertan que sin la bendición de Dios solamente es sufrimiento, y para que entendamos y reconozcamos que Dios nos ama y que su mano es benéfica. Por eso le dice Nehemías: no estén tristes, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. El Señor es el que nos ha perdonado y es en Él en que encontramos refugio para hacer las cosas y disfrutar la vida. Sin el Señor no se puede disfrutar la vida. Sin el Creador no se puede disfrutar lo creado. Solamente se busca una fachada ahí para decir que uno es feliz, pero no se puede. La bendición está en seguirlo a Él de corazón. Nehemías está buscando a Dios y está invitando junto a Esdras a que el pueblo se arrepienta. Versículo 11 dice, ahí sigue en Nehemías 8:11: los levitas, pues, porque estaban llorando, hacían callar a todo el pueblo. Ya elevemos una acción de gracias, no de llanto, diciendo: callad, porque es día santo, y no se entristezcan. El clamor era grande porque estaban arrepentidos de corazón. Gloria a Dios. El pueblo estaba tan arrepentido en su vida que no dejaba de llorar. Esto es porque habían comprobado el pecado, lo reconocían, pero más se daban cuenta del perdón de Dios. ¿Con qué actitud vemos nosotros el pecado? A veces lo vemos como algo común, como algo cotidiano. A veces por el bombardeo de imágenes pecaminosas que recibimos en nuestros teléfonos, en la televisión, y lo vemos como algo cotidiano, como algo normal, como algo popular. Pero el pecado la consecuencia la paga del pecado es muerte. Ellos estaban tan arrepentidos que en verdad estaban llorando en arrepentimiento. Así tenemos también muchas veces que entrar a buscar al Señor con arrepentimiento. Es más, no a veces, siempre que busquemos a Dios, no podemos buscar a Dios con nuestras manos y nuestro corazón manchado por el pecado. Si puede y si podemos, lleguemos un poco antes para hacer cuentas con Dios y pedirle perdón a Dios por todo lo que hicimos en esos días, todo lo que hicimos mal,
todas las oportunidades que el Señor nos dio para hacer obras buenas y no lo hicimos por nuestros errores, por nuestro egoísmo. Hagamos cuentas con Dios. Veamos que tanto que nos bendice Dios, tanto que el Señor nos ha acompañado, y aún así a veces por nuestro egoísmo destruimos los planes de Dios. Los levitas hacían callar al pueblo: ya no lloren por arrepentimiento, porque es un día de júbilo, es un día de gratitud. Quizá los tomaban de los hombres y les decían: hermano, deja de llorar por esto, alégrate, que cambien tus lágrimas por amargura, por el pecado, y sean ahora lágrimas dulces del perdón de Dios, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. El Dios de nuestros padres nos ha perdonado, nos sacó de la esclavitud persa, bendito sea Dios, nos cuidó en el camino y ahora acabamos de edificar el muro. Nos trajo a casa con nuestras familias, no vinimos solos. Ahí están tus niños, hermano hebreo. Mira, Dios nos ama, glorifiquémoslo, alabemos su nombre, demos gracias a Dios por gente como Nehemías, como Esdras, que están aquí. Alabado sea el Señor. El que ama mucho perdona mucho. Eso es verdad. Piense a la persona que usted más ama, o a las personas que usted más ama. No, a veces hay ofensas que son graves y sin embargo, por amor, una vez que hay un diálogo, simplemente queda esa herida borrada, eliminada, y sigue uno adelante. ¿Nunca ha recibido usted de alguien que ama, le ha pedido usted perdón y encuentra perdón en esa persona porque lo ama y le dice algo así como cuando usted está diciéndolo: discúlpame que aquella vez yo te ofendí así, 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 y la otra persona le dice con lágrimas en los ojos: ¿de qué me hablas si no me acuerdo? Qué bendición es encontrar perdón así. Pues Dios no muestra la grandeza de Dios, no está en la naturaleza, no está en las flores, no está en el arco iris, no está en los cantos de las aves. Está en su amor para con nosotros, está en su perdón a pesar de nosotros, porque Dios nos ama y con gracia a pesar de nosotros. Dejemos que otra vez el profeta Isaías nos diga acerca del perdón del Señor en Isaías 55, 6 y 7. Dice así: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este texto ha sido necesario para nosotros, y es lo que queremos invitarlo a usted a que busque a Dios. Así como la imagen de esta dama con su corazón destrozado por las decisiones que había tomado, por entregárselo a alguien que pues sabía que no era algo que era el camino de Dios, pero lo entregó a alguien que se lo destrozó. Así como está, entréguele su corazón, porque el Señor está cercano. Dejemos nuestro pecado, dejemos nuestros pensamientos inicuos y vengamos al Señor de nuevo. Porque aquí está hablando del pueblo de Dios, no de alguien que no conoce a Dios. No, a veces el pueblo de Dios peca, y desgraciadamente profundamente a veces peca, sí, a veces así es, pero en Dios hay perdón. Es lo que les está diciendo desde Nehemías: agradezcamos el perdón del Señor, no nos quedemos solamente con aquello, porque sabe que Dios ya perdonó y ya olvidó esa ofensa. No estemos remordiéndonos en eso, sino que ahora levantémonos de ahí, seamos agradecidos con Dios, porque Él está alimentando nuestro corazón, nos ha hecho reverdecer con su bendición y encontramos en Él esta ayuda. Voy a hacer una pausa, pero de mientras quiero pedirle que por favor piense en nuestros actos. ¿Será que necesitamos pedirle perdón al Señor algo? En Él hay restauración. No se vaya, ahorita continuamos, por favor. 911, ¿dónde es su emergencia?
911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Continuamos. Nehemías 8:12, y agradecemos al Señor que Él es nuestra paz. Nuestro pecado nos alejaba del Señor, pero en Jesucristo Él es nuestra paz. Él nos ha perdonado y en Él es nuestro Salvador. Nehemías 8:12, están ellos agradeciendo al Señor y dice así: y todo el pueblo se fue a comer y a beber vino dulce, y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les había enseñado. Ese entender es, las habían entendido y las habían aplicado. No solamente dicho, sí está bien, no, sino que lo habían aplicado. Israel entiende que el amor de Dios no es para sentir vergüenza por el pecado, sino para gozar la restauración. Para eso es lo que estaba sucediendo. El pueblo entendió el mensaje, discúlpeme, y salió a obsequiar de manera amable lo que tenía. Imaginemos las calles de Jerusalén. Venían de la esclavitud, no tenían grandes riquezas la mayoría. La gente estaba llena, con las manos, pero obsequiaba con lo que tenía. Muchos seguramente daban pues comida, daban alguna ropa que tenían de aprecio, la daban. Artesanías fabricadas con amor, seguramente un poco de dinero, los que podían compartían así. Bueno, como se dice, la intención es lo que cuenta, pero no tanto por aquella persona, ni porque se lo merezca aquella persona, sino porque Dios me ha alegrado mi corazón en el perdón y yo deseo ser generoso. El materialismo, lo material no es lo importante en el reino de los cielos. La actitud del corazón sí importa mucho. Esto produjo un gran júbilo en las calles de Jerusalén. Imagínense todos así. Mientras cantaban a Dios, Nehemías, Esdras y los levitas en las puertas alabando al Señor, se abrazaban con regalos, gozosos de que el Señor los había restaurado, de que era gracias a Dios que habían regresado a Jerusalén, de que habían edificado el muro, de que nuevo tenían paz ante los ataques de los enemigos. Qué gran lección, ¿no cree? No digo que regalemos todas las cosas que Dios nos da cada vez que el Señor nos perdone, que sí podemos dar con generosidad, ¿de acuerdo? Lo que digo es que compartamos el gozo del Señor con las personas, el gozo de la restauración. Cuenta las maravillas del gozo del perdón de Dios ha hecho en tu vida, cómo el Señor nos ha restaurado, cómo el Señor, a pesar de nosotros, aunque a veces le decimos no volveré atrás ni pecaré en esto mismo, a veces pues volvemos a caer meses o años después, y cuando le pedimos perdón al Señor hay perdón. Debemos de hablar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, porque la gente está sedienta del corazón, en su corazón, de algo que muchas veces no sabe ni de qué es. Lo busca en las amistades y regresa a casa y se da cuenta que ya no está en esos abrazos y vuelve la soledad. Lo busca en las diversiones y pues no todo puede ser diversión en el día ni en la semana. A veces solamente está un día de diversión y una vez que regresa uno y regresa sin dinero. Lo busca uno en los vicios y luego para darse cuenta de las desgracias tanto en su hígado, en sus pulmones, en su vida privada, y las desgracias en que hay en la familia. Y no hay gozo, lo que necesita uno es a Dios. Por más que uno intente evitar eso y se llene uno de libros que hablen de que Dios no existe, que enseñen ellos que según ellos Dios no existe, uno sabe en su corazón que necesita de Dios. Voluntariamente ellos deciden cerrar su corazón a Dios y Dios lo permite, de acuerdo. Cada quien va a dar cuentas al Señor, le crea o no le crea a Dios, eso no importa. Pero cuando uno busca al Señor de corazón, uno comprende que Dios nos ama a pesar de nosotros. Por muy ateo o blasfemo que hayamos sido, si nos arrepentimos de corazón en el Señor, hay perdón. Dice Isaías 12, otro texto de Isaías: y diréis en aquel día, cuando regresen a Jerusalén, será una profecía: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por la palabra a la tierra, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel.
Gracias a Dios. Así es como ellos alababan al Señor, agradeciéndole a Dios porque podían regresar con toda su familia a casa. Antes de la esclavitud, Dios dejó esta profecía que iba a haber esclavitud, como Isaías lo dice, pero que no se iban a quedar en esclavitud, que se iban a arrepentir y iban a regresar a Jerusalén, y se cumple. Dios no es que mandara la esclavitud ni dijera desde un principio: les voy a mandar esto para que sufran. No, Dios sabía lo que iba a pasar, las consecuencias de su pecado. Sin embargo, estaba dando un arcoíris de esperanza con esa profecía que la estaban cumpliendo ahora, agradeciendo con Nehemías por el perdón del Señor. Le pregunto: ¿tiene usted a Cristo en su corazón? ¿Recuerda de dónde lo rescató el Señor? ¿Recuerda dónde estaba? ¿Recuerda qué estaba pensando hacer en ese momento? ¿Recuerda todo sufrimiento y las cortadas que tenía por ese pecado tan filoso que estaba llevando usted? ¿No sufría demasiado? No, por más que usted se carcajeaba ahí rodeado de todas esas personas, sentía en su corazón un vacío, que esas carcajadas solamente era como una cáscara, como hueca esa alegría. Al menos no había felicidad. Quizá había dinero, es cierto, pero el dinero a veces hace que la gente aleje a los que más aman. Las zarzas son secas, sin vida. Las zarzas, la mayoría tiene vida. Son secas, espinosas, son pisoteadas, son tratadas sin amor, listas para ser quemadas. Nadie dice el 10 de mayo: mamá, te voy a regalar un ramo de zarzas. No, pues no. Pero si éramos, o íbamos a hacer, una vida seca, espinosa, ignorada por todos. En Estados Unidos hay esas bolas que se mueven así con el viento, de zarzas y de ramas, que para muchos son una plaga porque son muy grandes donde están los desiertos. Quizá en el norte del país así también sea, de nuestro país, México, no lo sé. Bueno, y pues si es una planta pequeña, pues que no hay problema, pero cuando es tanto, abarca todo el patio y pues es imposible caminar ahí, al menos que esté uno quemando eso, y es un problema. Pues así éramos nosotros. Nuestros esfuerzos estorbaban a los demás. Por más que queríamos ayudar a tapar el sol, no podíamos. ¿A quién importan las zarzas sin amor y listos para ir al infierno, así, para ser quemadas? Era imposible quitar a los amados las cadenas de los vicios, por más que les decíamos: no lo hagas. De la idolatría, que es el pecado que más menciona la Biblia, que más desgracias trae en la Biblia, es la idolatría. No es la mentira, no es el asesinato, es la idolatría. Era imposible aconsejar a nuestros amados porque andábamos peor o dándonos mal ejemplo. Tú no me puedes decir nada. Era nuestra herencia familiar: vicios, dolor y llanto, deudas. Eran nuestras mañanas sin felicidad, amargados y con miedo todo el día, solo para terminar bajo la luna llorando, probablemente sin motivos de vivir, viendo al cielo diciendo: ¿para qué me levanté hoy? Nuestro luto era inconsolable. Con todo y que teníamos religiones, no encontrábamos paz. Éramos encadenados al pecado, cadenas que nosotros mismos buscábamos. No es que nos encadenaran, nosotros mismos íbamos a ponernos esas cadenas al infierno. Eran nuestras cadenas. Así éramos, así vivíamos, así nos consumíamos, lejos del amor de Dios. Mas Cristo nos dio la solución para la vida, y dejemos que Él nos diga cuál es. En Juan 8:36 escrito está: así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Jesucristo rompió nuestras cadenas. Todas aquellas amarras que el enemigo tenía sobre nosotros, Jesucristo las rompió, que nos esclavizaban voluntariamente, pero nos llevaban a la muerte eterna. Pero ahora, por su gracia, somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo y somos templo del Espíritu Santo por su bendición de Dios. ¿Cómo íbamos a lograr eso? Esto era inimaginable antes de Cristo. ¿Qué vida llevábamos? ¿Qué desgracias llevamos? Y ahora pensábamos seguramente, o la gente que no tenía a Cristo en su juventud: yo nunca voy a
tener hijos, yo nunca voy a tener a alguien que me ama. Y date cuenta ahorita, después de décadas de eso, que aceptaste al Señor, tienes una familia en Cristo que te ama, tienes una iglesia en Cristo que está contigo, que es cierto, hay algunas situaciones, pero con Cristo el Señor todo eso queda atrás con su ayuda, y nos refugiamos en Dios. Nos fortalece para pelear contra las tentaciones cada día que sufrimos. Nos fortalece el Señor para rescatar a nuestros amados y hablarles del amor del Señor. Nos quitó el miedo a la muerte, al miedo a la superstición, nos lavó del pecado, bendito sea Dios. Nos abrazó cuando nadie nos quería abrazar, cuando nosotros mismos por nuestra vergüenza no queríamos que nadie nos viera. Jesucristo nos amó y nos dijo: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Eso dice Isaías 43:1. Mío eres tú. Ese es el nombre que el Señor nos puso. Cadenas que Jesucristo rompió. Hoy mismo, solamente en este mismo momento, ahí donde usted está, piense, no tiene motivos para darle gracias a Dios por las bendiciones que en este mismo momento nos está dando. Los que nacimos en Cristo, bueno, Dios sabe quiénes son, y mucho lo conocen. No conocemos el pecado, pero sabe el Señor cuáles eran los pecados de nuestros padres. Yo nunca le pregunté a mis papás: oye, ¿y cuáles eran sus pecados de ustedes? No lo sé, ni me importan si el Señor los perdonó. Pero nuestros padres, que conocen sus pecados y las conductas que tenían, pues de eso nos libró también el Señor a nosotros, que ni nos imaginamos, gracias a Dios. Porque cuando el pecado abundó, repito, sobreabundó la gracia. Esa es la bendición del Señor, Romanos 5:20. Por eso debemos de buscar a Dios, para que Él alimente el corazón. Y finalmente, en este capítulo 8, tercer objetivo de Esdras, que nos enseña para buscar al Señor, para congregarnos, podemos hacerlo, es para recordar, primero, quitar los estorbos, y segundo, para que Dios alimente el corazón. Pero el tercer motivo por el que debemos de buscar a Dios es para recordar lo amoroso que es Dios. Para eso debemos buscarlo, que Dios nos ama. Versículo 13 dice ahí, Nehemías 8:13. Al día siguiente, después de haber obsequiado ellos, se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, los líderes, los sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Al día siguiente, Israel quería más palabra de Dios. Quizá Esdras estaba dormido después de haber leído durante horas bajo el sol la palabra de Dios. Pues cansa, por supuesto, dándole el entendimiento, por supuesto. Cuando de nuevo en la mañana alguien toca la puerta y estaban los líderes de Israel frente a donde vivía Esdras. Y nada de bueno. Fue precioso ayer haber buscado a Dios. Hoy tenemos cosas que hacer, hay cosas más importantes que hacer, hay trabajo que hacer. Nos vemos dentro de un mes. No. Los líderes el día siguiente hacen lo correcto. Esdras, danos más palabra de Dios. Necesitamos buscar más a Dios. Reconocen que sin Dios no tendrían nada, solamente cadenas por el pecado y remordimiento. Reconocen que Dios tiene la respuesta a su dolor, que es su amor y su perdón, que sin Dios sería cuestión de tiempo solamente para que volvieran al pecado y a hacer las cosas mal y de nuevo a llevar a la desgracia a la nación. Esdras, danos más palabra de Dios, por favor. Lo levantan así, siguiente versículo 14 y 15. Y Esdras lo hace. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en cabañas, en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hicieran saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte, traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. ¿Recuerdan esto? ¿Qué es un tabernáculo? Es una cabaña así, algo rústico, pero así es. Es una fiesta solemne que se hacía durante los milagros para recordar cómo la esclavitud que ellos habían tenido, pero cómo Dios les había estado con ellos y les había
dado en bendición durante esos 40 años en el Éxodo. El Señor los libró con la Shekinah, la columna de nube y de fuego, los 10 mandamientos, el mar rojo, se alimentó con codornices, agua de la peña, el maná, sanidad por el veneno de las serpientes ardientes, los milagros que Dios les había dado aún en medio del desierto. Esa cabaña, al igual que en la Pascua, cuando comían las hierbas amargas, recordaba la esclavitud que habían tenido ellos. Esta fiesta era algo que se debía hacer cada 7 años, pero pues no lo habían hecho. Lo leen y recuerdan esta fiesta para conmemorar cómo Dios los había sacado de ahí, los había devuelto a casa, a Jerusalén, a Canaán, la tierra prometida. Y la fiesta justamente caía en esos días. Casualidad o bendición divina, y ellos empiezan a hacer así la fiesta, se ponen a agradecer a Dios por lo mucho que el Señor les ha dado. Sigue versículo 16 y 17. Salió pues el pueblo y trajeron ramas, hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación volvió al de la cautividad, hizo tabernáculos, y en los tabernáculos habitó. Porque desde los días de Josué, hijo de Num, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Gracias a Dios. Ellos están así agradeciendo al Señor por la libertad que Dios les había dado. Cualquier forastero que llegaba ahí decía: qué cosa tan extraña, celebrar la independencia sin alcohol, sin lujuria, en estas palapitas humildes. Qué cosa tan loca que podrían estar haciendo ellos. Dios mandó esto para que recordaran de dónde los había sacado el Señor. A veces las cosas de Dios son locura para los que se pierden, pero para los que aman al Señor, esto es a nosotros, es poder de Dios. Esto dice 1 Corintios 1:18. Agradecer al Señor de dónde nos sacó. Dios, cuando le entregamos al Señor nuestra celebración, cuando hacemos de Dios no el invitado de honor de una fiesta, sino el causante de la fiesta, el anfitrión, Él se complace, y entonces hay bendición en el lugar. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Esa es la bendición del Señor. Gran alegría. Imagínense, por favor, gente había muy rica que construye ahí cabañas frente a sus casas. Imagínense, por favor, que usted, como pueblo del Señor, que vive en un lugar céntrico, o de repente dice: el Señor me ha dado esta bendición, y vamos a hacer, si fuéramos judíos, todavía celebran ellos, los judíos, la fiesta de los tabernáculos. Vamos a agradecer al Señor esto, y vamos a hacer una cabaña frente a nuestra casa. Los vecinos dirían: sí, ajá, qué extraño ritual. Sí, de acuerdo, pero es para recordar lo que el Señor nos ha perdonado. El gozo es extraño para los que son felices muchas veces. No estoy diciendo que andes talando monte ni cortando cualquier arbolito, bugambilia, sino que nos gocemos y que nuestro rostro refleje el gozo del perdón y del amor del Señor, pues Cristo nos libertó de la cautividad del pecado, del diablo y de la muerte. Bendito sea Dios, gocémonos en el Señor. Último versículo en este capítulo, versículo 18. Porque Dios es bueno y nos ha perdonado, por eso debemos de buscarlo a Él. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el ritual. 8 días seguidos escuchando la palabra de Dios. ¿Se imagina eso? Terminó el evento con solemne asamblea, otra fiesta. Continuó, pero la alegría continuó en cada hogar. La búsqueda de Dios trajo bendición a Israel. La bendición a Jehová siempre es altamente recompensada en el cielo. La obediencia a Dios es recompensada por Dios. Dios honra a los que le honran, porque Dios nos ama. Por eso buscamos a Dios. Nadie nos ama como Él. La gente dice, habla de amor, hace del amor o algo mercantil, algo interesado, algo solamente una fachada. Pero el amor de Dios es a pesar de nosotros. El que mucho ama, el que mucho perdona es porque mucho ama, y Dios así nos ha tratado. La santidad a Jehová y el gozo siempre van de la mano juntos. Le piden perdón al Señor y adoran con sinceridad a Dios, y Dios los restaura. Sediento de ti, buscan a Dios así. 8 días y durante todo el tiempo que duró la fiesta, horas escuchando la palabra de Dios, horas.
El pecado nos elimina completamente, nos aleja de todo lo bueno. Pero si buscamos a Dios, debemos de buscarlo de 3 maneras para convivir con Él sin obstáculos. Para que Dios alimente el corazón, segundo, y para recordar lo amoroso, lo misericordioso que es Él. El pecado, primeramente, hablando de la idolatría, nos lleva a la esclavitud. Eso fue lo que pasó en Israel. ¿Cómo evitarlo? Bueno, a través de la restauración con Dios, de entregarle al Señor nuestro corazón así como esté, con sinceridad, y recordando de dónde nos sacó el Señor. Lo único que llena el corazón es la palabra de Dios. No te pido construir tabernáculos en tu patio. Construye tu casa en Jesucristo. Funda tu vida en Él. Él es la roca de la cimentación perfecta en tu vida. Construye tu casa en la palabra de Dios, la cual es el único que puede librarnos de la esclavitud, de cualquier esclavitud. Dejemos que el Señor termine este tema con unas palabras del Señor Jesucristo que dice en Mateo 18, versículo 20: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Eso dice Jesús. Busquemos a Dios juntos. Usted sabe por qué motivos necesita en este momento a Dios. ¿Por qué por más esfuerzos que intentamos en nuestra vida, a veces ya solamente seguimos adelante y solamente con cosas que nos alentan en nuestra vida, anclas que nos atoran en nuestra vida, lastres, no anclas, lastres? Con la ayuda de Dios hay verdadera libertad. Él sacia nuestro corazón. Descansa en su voluntad y seamos siempre agradecidos y felices, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Que Él lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Yo soy Jesús, escuché la voz de tu amor hablándome a ti. Más anhelo en nada de presumir y más cerca de ti. Aún más cerca de tu llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. A seguirte a ti me consagró, impulsado por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo, por servirte, mi Señor. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia de tu comunión gozar, y contigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar. Entonces, ¿dónde es su emergencia? Gracias, hermano. Agradecemos a las personas que nos acompañaron hoy, a Alejandro Galván, Lucero Micaela Méndez, Tani Marín, Elena Vital Guillermo, Liliana Rodríguez García, Eder Lome, Brian Alex Camacho,
Inés Ruiz y Cande, nuestra hermana. Gracias a Dios. Acompáñenos por favor en la siguiente oración. Padre, tú eres bueno, Señor, y queremos agradecerte la bendición que tenemos hoy de poder compartir tu palabra, esperando que las personas que nos hayan visto, Señor, encuentren en ti el refugio que necesitan, Señor. En esta oración queremos agradecerte porque estábamos orando por algunos hermanos que iban a ir a cirugía, Señor, y por tu bendición están en su casa, Señor, se están recuperando satisfactoriamente. Gracias, amado Padre, porque tú has logrado esta bendición. Pero queremos pedirte, Señor, por las personas que nos ven, que necesitan ir a cirugía, Señor, que ya están citados, que tienen los dolores, Señor, y están prevenidos, Señor, y listos con sus papeles para ir directo a cirugía, Señor. Te pedimos que por favor tú los bendigas. Sabes, Señor, quiénes son. Sabes la gravedad, Señor, que implica cada cirugía. Es cierto, hay algunas que son transitorias, Señor, y otras son podrían ser muy peligrosas, Señor. Amado Padre, tú no estás peleado con la ciencia, Señor. Tú usas a la ciencia, Señor, médica, y te damos gracias, Señor, por esta bendición. En tu palabra tenías a Lucas, que era el médico amado, el cual auxiliaba así al apóstol Pablo, Señor. Permítenos, por favor, Señor, refugiarnos en ti. Obra, Señor, a través de los doctores para que hagan cortes perfectos, Señor, para que a través de tu sabiduría y los doctores, Señor, sepan hacer las cosas como debe de ser, Señor. Los ayudes, por favor, para que sin interrupción, Señor, ellos puedan actuar y salvar esa vida, Señor, que de lo contrario podría perderse, Señor. Queremos pedirte que por favor los bendigas, y la persona que está ahí, la familia, Señor, que preocupada también está ahí, los alientes, Señor. Que esta recuperación que tienen nuestros hermanos y cada persona que está así en su casa, Señor, sea satisfactoria. Que los malestares que tienen, Señor, aminoren hasta desaparecer con tu ayuda. Que el tratamiento que van a llevar, Señor, y el ritmo más pausado que van a llevar, Señor, lo acepten y caminen, Señor, tranquilamente, confiando en ti, agradeciéndote la vida que les permites tener, Señor. Obres en sus vidas y en las personas que los van a cuidar con amor, lo están haciendo, Señor, de manera abnegada, Señor, y a veces ellos también se enferman con el familiar que está delicado de salud, Señor. Aliéntalos, gracias por cada uno de ellos, Señor, que así cuida a sus seres queridos, Señor. Bendice por favor, Señor, a tu iglesia y permite que las personas que nos acompañan, Señor, obres en su vida, porque aún a través, sin necesidad de cirugía, Señor, como lo hemos visto en tu iglesia, Señor, tú obras de manera milagrosa, Señor, y de manera que ni siquiera una incisión, Señor, por tu bendición, esa enfermedad puede desaparecer, ese tumor puede desaparecer si así tú quieres, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que sea lo que tú decidas. Confiamos en ti, Señor, y que con tu ayuda haya paz. En Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Queremos invitarlo, como siempre, los martes tenemos culto de oración a las 7 de la tarde, de la noche, a nuestro culto de oración. Los jueves, donde sí hay predicación, a las 7 también en Ignacio de la Llave 2. Los domingos a las 10 de la mañana en la escuela dominical, y en la tarde el culto general que se transmite también por Facebook, donde predica nuestro pastor, a las 6 de la tarde. Los martes tenemos la misión en Pajapan, que es atrás de la escuela Donato Padua, ahí está a las 5. Los miércoles estamos en Minatitlán, en la colonia petrolera, calle 5, esquina calle 23. Estamos en Minatitlán los miércoles a las 6:30. Los jueves estamos a las 10 de la mañana en Nanchital. Estamos ahí en Revolución 3, frente al ADO. Gracias a Dios ahí estamos ahí, y el Señor defiende su obra, como siempre. El Señor nos dé paz. En Acayucan, gracias a Dios, estamos los viernes, estamos en Javier Mina 606, ahí estamos en Acayucan a las 7 de la tarde, gracias a Dios. Los sábados tenemos la columna de periódico en la sección de sociales, en el Diario del Istmo, Aguas de Reposo. Y en las 7 de la mañana tenemos en el programa de radio en FM 101.7, Al Abrigo del Altísimo, los ministerios por nuestro pastor. Gracias a Dios, ahí están los ministerios en la radio. Visite por favor nuestra página alabrigodelaltísimo1.blogspot.mx, donde tenemos escritos de la columna de periódico, y tenemos los 245 programas, no recuerdo bien el número del programa que soy, pero gracias a Dios están ahí los programas y los sermones que se han grabado también
con nuestro hermano José Luis. Gracias a Dios por la vida que el Señor nos permite tener en este programa. Dios bendiga nuestro canal Imagen y Política. Guarde el Señor a nuestros hermanos que están al frente. Le dé sabiduría a su hermano José Luis que está en controles, y que con su ayuda usted encuentre refugio en su corazón. Le pido que por favor busquemos a Dios siempre y descansemos en Él, porque en Él está el gozo de nuestra alma. Mi nombre es Jonathan y le digo que el regalo de Dios para usted es la vida eterna. Descanse en el Señor Jesucristo. Él lo ama. Él puede y quiere restaurar nuestro corazón si nos encontramos así, porque Él nos ama y con su ayuda tendremos paz. Que Él esté con usted. 911, ¿dónde es su emergencia?
¿911 dónde es su emergencia?